Ya, elegimos la actividad del poroto con el objetivo de aprendizaje número 1 de tercero básico, Ujú. Con el criterio 1, ¿se dice como criterio? Que es como el O de cara, cara. inferir, sí, inferir y observar. Y Ujú. quisimos mantener la actividad de la planta del poroto, entonces partiría la clase con la docente o el docente explicando como, claro, tendríamos una plantita que crecerá en un lado con sombra y el otro lado sin sol, como, o sea, con sol. Entonces, ¿cómo se imaginan que van a crecer cada una con estos distintos ambientes? Entonces, primero Ya. imaginan ellos y lo concretan en un dibujo. Luego, en el desarrollo o sea, es que es como una de las etapas de la actividad, la profesora ya mostraría las plantas como la diferencia ya notable como un material concreto y que los niños puedan observar cómo realmente cómo fue lo que pasó. Ujú. Después al final de la clase ya hacer como las diferencias, o sea, eso va en el desarrollo, perdón, como notar las diferencias que hubieron entre sus inferencias y con lo que observaron. Y al final de la clase entender lo importante de hacer inferencias y observar el experimento en sí. De acuerdo. Gracias, gracias Josefa. De Bueno, nada. vemos que ustedes propusieron una actividad, yo diría, complementaria o alternativa al uso del relato histórico, que es lo que yo les estaba pidiendo como desafío, hacer uso de ese relato histórico para incorporarlo en una actividad. Eh, Luego probablemente les va a quedar de todos modos eso planteado. Eh, Están Profe. poniendo énfasis en la distinción entre observación e inferencia. Tal vez lo que habría que hacer si consideramos este ejercicio o esta actividad de la germinación de la planta de poroto es enfatizar en algún momento del diseño que queremos justamente mostrar o reconocer que para hacer ciencia necesitamos realizar observaciones y también necesitamos realizar inferencias. Enfatizar esa relación entre la práctica o la actividad científica, la producción de conocimiento científico y estas dos formas de aproximación a los fenómenos, la observación y la inferencia. En el caso del grupo 2, o no sé si es el grupo 2 en realidad porque ya, sí, grupo 2, ¿alguien podría comentarnos brevemente qué característica pensaban enseñar y de qué forma? Están los tres del grupo 2, parece conectados. Está el Uro Anónimo, Profe, la mía, dígame. ocupamos la característica 3 ¿Ya? del, basada en observaciones del mundo natural, que lo sabe que tiene base empírica. Uh-huh. Y Ah, la ok, actividad igual perfecto. estábamos medias confusas nosotras con nuestras compañeras y se nos ocurrió hacer como un huerto escolar y que los alumnos vieran el progreso de las plantitas, pero igual ¿Ya? no sabíamos si estábamos seguras o si estaba bien. De acuerdo. Eh, bueno, Y en ese todavía caso, siguen las chiquillas. sí, eso veo que están las tres conectadas. Eh, bueno, en el caso, por lo menos como lo describe, el énfasis parece ser está digamos, en el desarrollo de la habilidad de observación, el registro de lo que ocurre, ¿cierto? La descripción que los estudiantes van a hacer. Y por lo tanto, posiblemente la actividad así planteada tendría un foco más bien en el desarrollo de habilidades y a lo mejor en vínculo con el contenido temático de la unidad, pero no está tocando o no está enfatizando la, la La relación entre, característica que claro, claro, la relación entre esa actividad que están haciendo y la característica del conocimiento científico. ¿Cómo los estudiantes van a aprender que la ciencia tiene una base empírica? Esto de alguna manera habría que enfatizarlo, habría que de alguna quizá manera hacer que los estudiantes lo reconozcan. ¿Sí?
Quizá hubiéramos elegido así otra característica, o En cualquier, tampoco. Profe, en, a mí se me ocurrió la actividad igual con las chiquillas. No entendí ya, a lo que se refiere. ya. Bueno, en cualquier caso, en cualquier actividad perdón, cualquier característica que ustedes seleccionaran como propósito formativo, tendrían que necesariamente siempre hacer algún vínculo explícito entre la actividad y esa característica para que los estudiantes la aprendan. O eventualmente promovamos su aprendizaje. Tampoco podemos garantizar que por hacer una única actividad los estudiantes aprenden las características del conocimiento científico. En este caso, por ejemplo, si la actividad es un huerto escolar y gran parte de las habilidades que los estudiantes van a desarrollar tiene que ver con el ejercicio de observación y con la descripción que hacen del crecimiento de las plantas en el huerto, entonces una manera muy sencilla y a lo mejor insuficiente, pero por lo menos sería una aproximación para relevar una característica del conocimiento científico sería introducir la actividad señalando que vamos a realizar o se va a realizar una actividad de investigación basada en la observación, que es lo que hacen o es una de las cosas que hacen los científicos para producir conocimiento. Si uno hace ese vínculo, entonces está diciéndole al estudiante, mire, en ciencia, para obtener conocimiento, para producir conocimiento, algo que hacemos o algo que se hace es observar. Por lo tanto, cuando usted va al huerto escolar a observar sus plantas, en la medida en que esa observación es sistemática y le permite hacer descripciones y comparaciones, entonces está desarrollando una práctica científica, porque el conocimiento científico se basa en observaciones, por ejemplo. Y así habría que incorporar otros elementos para ir haciendo la relación más o menos directa con las características del conocimiento científico. Pero no se preocupen si todavía no logran como capturar completamente la idea. Vamos a ir viendo algún par de ejemplos más que a lo mejor nos puede ayudar en ese sentido. ¿Alguien del Pero grupo 3? en sí Sí, igual dígame. está pensada bien la actividad, profesor. O Yo creo sea, que la no, planteamos mal. yo creo que como está planteada es una actividad que está pensada para el desarrollo de habilidades y para a lo mejor aplicar algunos conceptos científicos de la unidad, algunos conceptos de la unidad, digamos, de la unidad temática. Qué sé yo, germinación, crecimiento, alimentación, Sí. ese tipo de conceptos que podrían estar en la unidad temática, para que los estudiantes aprendan conceptos científicos. Pero así como está planteada la actividad, no se ve explícitamente la relación ni el aprendizaje de una característica o de algunas características del conocimiento científico. Creo que le Ya. falta enfatizar esa dimensión. ¿Alguien del Ah, grupo profe, 3? Sí, dígame. es que cuando pusimos que, por ejemplo, en el inicio de la actividad, como que cuando se suponía que cuando trabajábamos con el relato, señalábamos como que con la relación con la naturaleza de la ciencia. Pero entonces, como que hay que enfatizarlo más y llevarlo más, no solo al relato, sino a la actividad que vamos a hacer. Claro, sí, aunque en el caso que, digamos, el ejercicio que yo les pedía era hacer una actividad únicamente haciendo uso del relato histórico, no pensar una actividad distinta o una actividad complementaria. Es que eso lo entendimos. Ya, está bien, ok. Hay distintas, digamos, formas de hacerlo. El ejercicio simplemente que yo les pedía era cómo enseñar una característica de la ciencia haciendo uso de la historia de la ciencia, en este caso, de este relato histórico. Una actividad completamente distinta es hacer un huerto. Una actividad completamente distinta es plantar una semilla de poroto y ver el crecimiento de la planta de poroto. Cualquiera de las actividades de la planta de poroto, del huerto o del relato histórico nos puede servir para enseñar naturaleza de la ciencia. El punto es, tenemos que hacer un diseño adecuado para que eso ocurra. Porque si no enfatizamos la relación entre lo que hacemos y las características del conocimiento científico, no podemos garantizar que los estudiantes aprendan qué es la naturaleza de la ciencia o cómo es la ciencia. ¿Ya? Ya. ¿Alguien Gracias, profe. del grupo 3 nos puede comentar brevemente sus ideas iniciales en torno a cómo hacer el diseño?
Profe, Sí, dígame. había preguntado por el grupo de nosotros, nos dice que no se le cortó. Sí, el grupo 3. Sí. Es que igual nos casamos el tiempo. Nosotros, ¿cómo se llama? Elegimos la característica número 1, que ¿Ya? decía que los estudiantes reconozcan que el conocimiento científico involucra observación e inferencia. Exacto. Elegimos el LOA número 1, que ¿Ya? está relacionado con observar y escribir por medio de la investigación experimental las necesidades de las plantas y su relación con la raíz, el tallo y las hojas. Y De nosotros acuerdo. habíamos pensado que hiciéramos grupos de trabajo en la sala de clase y a cada uno le íbamos a pasar una planta. Ajá. Entonces, nosotros íbamos a relacionar las necesidades de la planta, que necesitan oxígeno, necesitan luz y necesitan agua. Entonces, cada grupo le íbamos a decir que le sacaran una de esas necesidades de la planta. Entonces, ellos iban a formular hipótesis de lo que pasaría antes de hacer el experimento y después verían sus resultados. Ya. De acuerdo, entonces nuevamente aquí vemos cómo el énfasis de la actividad estaría, si es que los estudiantes realizan este experimento, en el desarrollo de su habilidad para formular hipótesis. Eventualmente eso lo podemos relacionar justamente con la elaboración de inferencias y también vincularlo o compararlo con el uso de observaciones, con el registro eventualmente de datos o de mediciones. Y sin embargo, no estamos haciendo explícita la relación entre estos dos elementos, el realizar observaciones y el hacer inferencias, como componentes o como elementos claves en la producción de conocimiento científico. Falta enfatizar el aprendizaje de una característica de la naturaleza de la ciencia. ¿Ya? Veamos el último grupo. Si nos puede comentar alguien del grupo 4 lo que habían pensado inicialmente. Sí, profe. En realidad nuestro trabajo como que lo preparamos en base a lo que hizo el mismo caballero, se llama Van Helmont. de la investigación, y lo hicimos pensando en que los niños están como en pandemia, y están todos en Sí. sus casas. Entonces pensamos en una actividad más que durara una sola clase. Pensamos en una actividad que durara un mes aproximadamente, donde con la ayuda de los papás pudieran poner como replicar el experimento del caballero. De acuerdo. Entonces nosotros habíamos pensado eso, entonces pedirle con un recipiente, un macetero, cualquier cosa que tuvieran en la casa, donde pusieran una semilla, hicieran lo mismo y después dice que donde deben ir el recipiente debe tener una tapa, pero la tapa puede ser con cualquier material oscuro que le puedan hacer agujeros arriba. Correcto. Ya, y qué ocurre durante el desarrollo de la actividad, eso es durante el mes que se les está pidiendo, que registren con escrito y o fotográfico o un dibujo donde muestren la evolución del experimento. Y para terminar, que no alcanzamos a desarrollar todo, qué ocurre en el cierre después de la actividad. Pusimos que después de un mes de registro los alumnos deben compartir su registro. Su resultado, de acuerdo. Claro, los resultados, pero no alcanzamos como a desarrollar más esa parte. Sí, está bien, ok. Bueno, nuevamente estamos ante una actividad alternativa en el sentido de que no incorpora o no hace uso del relato histórico, lo toma como modelo, como ejemplo para replicar un experimento o una actividad de investigación, y en ese sentido, de nuevo, el foco o digamos, las posibilidades de aprendizaje que tienen los estudiantes están más bien orientadas al desarrollo de algunas habilidades, en este caso de diseño experimental, también de observación y de registro,
Eventualmente, si es que se desarrollara más el diseño, seguramente habrán oportunidades para que los estudiantes comparen resultados, analicen resultados, etc. En ese sentido, este diseño nuevamente nos ofrece la posibilidad de desarrollar habilidades científicas, pero no está siendo un puente o un vínculo directo con el aprendizaje de características de la ciencia, ¿ya? Entonces, volvamos a la indicación inicial para revisar rápidamente, antes de que se nos acabe esta sesión, un modelo que yo quería mostrarles de lo que esperaría que ustedes lleguen a diseñar en la línea de lo que les indicaba o les solicitaba. Fíjense en primer lugar que, bueno, yo les solicitaba hacer uso de un breve relato histórico para diseñar o adaptar una actividad para la enseñanza explícita de al menos una característica de la ciencia. Entonces aquí es importante que vamos a hacer uso de este relato histórico. El relato histórico estaba dado, porque ya sabemos que es el de Van Helmont, o digamos la historia de la investigación o el experimento que hizo Van Helmont, ¿ya? Luego tenemos que situarnos entonces curricularmente, y para eso podemos pensar en un título de la actividad, en un propósito formativo, en un contexto curricular. Así es que lo que yo me imaginé es algo como lo siguiente. Título de la actividad: ¿cómo sabemos de qué se alimentan las plantas? Así le habría llamado yo esta actividad. ¿Cuál es mi propósito? Que los estudiantes reconozcan que el conocimiento científico es tentativo, es decir, nunca es definitivo o absoluto, una de las características de la ciencia. ¿Dónde lo voy a enseñar esto? ¿En qué momento? Bueno, mientras estoy desarrollando la unidad número 1 de sexto básico, sobre seres vivos y suelo, específicamente cuando esté desarrollando el objetivo 1, que tiene que ver con los requerimientos de agua, dióxido de carbono, energía lumínica, para la producción de glucosa y la liberación de oxígeno en la fotosíntesis, etc. Entonces tiene que ver con, básicamente, la producción de alimento a nivel de las plantas. ¿Qué es lo que haría en la actividad para lograr este propósito formativo? Me imagino curricularmente que en las clases previas a que realicemos este ejercicio, los estudiantes ya aprendieron que las plantas producen su propio alimento por medio de la fotosíntesis. Estamos desarrollando la unidad y en alguna clase ya hemos abordado el concepto de fotosíntesis. Ellos ya saben que eso es lo que la ciencia actualmente señala. Entonces, les digo cuál es el propósito de la actividad, que ellos reconozcan que el conocimiento científico es tentativo, y les planteo dos preguntas iniciales. ¿Cómo creen que podemos saber de qué se alimentan las plantas? ¿Cómo saben los científicos de qué se alimentan las plantas? Estas preguntas son, por supuesto, a partir de las ideas iniciales que los estudiantes puedan manifestar. Después de esas preguntas que ellos responden a lo mejor en su cuaderno, entonces les pido que formen grupos y que lean el relato de Van Helmont, el mismo relato que estaba en la diapositiva. En ese sentido estoy haciendo uso de este registro, de este relato histórico. Leamos este relato de la historia del señor Van Helmont que hizo este experimento. Comenten con sus compañeros acerca de la investigación que él realizó, observen incluso el dibujo que está ahí, y respondan en parejas. ¿Qué observó y qué concluyó Van Helmont? ¿Realizó Van Helmont una investigación científica? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y después de que en parejas han respondido esas preguntas, pasamos al cierre de la actividad. Les recuerdo a los estudiantes que lo que hemos aprendido acerca de la fotosíntesis, puede ser a partir de algunas preguntas al grupo en general, por ejemplo, y les pido que comparen ese conocimiento con las conclusiones de Van Helmont. Lo que los estudiantes deberían saber es que las plantas consumen oxígeno, ¿cierto? Usan la luz solar para producir su propio alimento. Mientras que Van Helmont dice que las plantas parece ser que crecen a partir solo de agua. Entonces les pregunto para cerrar la actividad, ¿estaba equivocado Van Helmont? Y finalmente, ¿se puede equivocar la ciencia o siempre obtiene resultados certeros?
Mediante estas dos preguntas yo espero que los estudiantes cuestionen o se cuestionen acerca de lo que había hecho Van Helmont. ¿Era o no era una investigación científica? ¿Uno puede llegar a conclusiones equivocadas? ¿De qué depende eso? Finalmente cerraría la actividad con una discusión grupal en la cual recogería los elementos centrales y trataría de enfatizar como conclusión, ¿cierto?, que el conocimiento científico está siempre sujeto a revisión y modificación a partir de nuevas observaciones. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, ahora Sí, sí se entiende la idea. Ya. Entonces les voy a pedir, les voy a dejar de tareas grupales, que tomando como modelo este ejercicio, este ejemplo, vuelvan a mirar sus propios diseños de actividad y traten de replantearla o de reorientarla, haciendo uso del relato histórico, en primer lugar, y en segundo lugar, enfatizando la relación de la actividad con el aprendizaje de una característica del conocimiento científico. ¿Alguna pregunta? Nos quedan solo 30 segundos de la sesión. Entonces, bueno, si es que no hay comentarios o preguntas, les agradezco el trabajo. Espero que como grupos puedan continuar la discusión y revisen luego el modelo para que puedan eventualmente hacerle ajustes a su propuesta. Piénsenlo como una actividad formativa, así es que no se preocupen en términos de evaluación todavía. ¿De acuerdo?